ponernos de pie, vamos a dar comienzo a esta escuela dominical. Orando, Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, una vez más en este día, en esta hermosa mañana, por la vida, por la salud que nos prestas, la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar aquí una vez más, Señor, para estudiar, meditar en tu palabra, Señor, para lo cual te pedimos abras nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que estén receptivos a tu palabra y seamos alimentados, edificados, Señor, con ella. Bendice a todos los que ya están aquí presentes, trae con bien a todos aquellos que vienen en camino, Señor, para que juntos podamos estudiar tu palabra. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y en esta mañana vamos a continuar con el estudio en 1 Corintios 9, los versículos del 15 al 28. Y vamos a leerlos para tenerlos en mente. Esta es la última, casi la última parte de este capítulo 9 de 1 Corintios. Y primero que nada vamos a leerlo. Es un pasaje bastante largo, así que si pueden seguirme con su vista, vamos a leerlo. Dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Así que vamos a comenzar en ese es nuestro pasaje de esta mañana. Después de haber visto el pasaje anterior sobre apoyemos al líder de la iglesia, ¿verdad? El pastor. Y después de que el apóstol Pablo nos dio las razones por las cuales, ¿verdad? Él debía, como apóstol, haber sido ayudado económicamente por las iglesias, pero que él, usando de su libertad, decidió no hacerlo. ¿Sí? Y este es el pasaje que continúa a lo que vimos la vez pasada. Y aquí Pablo
En este pasaje del 15 al 27, Pablo reafirma lo que nos dice el versículo 25, el versículo 15, y luego continúa ilustrando el principio de que el amor limita la libertad cristiana, que hablamos anteriormente de que ¿qué debemos de hacer de las cosas que la Biblia no nos prohíbe o que no nos dice que hagamos? ¿Sí? Ahí debemos de usar nuestra libertad, pero que nuestra libertad no haga sentir mal a alguien más, ¿sí? Especialmente a los hermanos, ¿sí? Que no ofendamos a los hermanos. Puede ser que algo en sí mismo no sea malo hacerlo, pero al hacerlo ofendamos a alguien. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mejor no hacerlo, aunque tengamos todo el derecho y toda la libertad de hacerlo, ¿sí? Así que lo que debe limitar es el amor, no el que tengamos la razón, porque muchas veces podemos tener la razón, pero aún con nuestra razón debemos de usar el amor. ¿Entendemos hasta ahí? ¿Entendimos el pasaje anterior? ¿Sí? Bueno, así que él tenía todo el derecho de ser sostenido económicamente, pero él decidió trabajar para sostenerse a sí mismo y a los que lo acompañaban. Y aquí él nos da dos razones de por qué él rehusó aceptar ese apoyo. Y la primera razón que nos da aquí el apóstol Pablo es que no quería perder su recompensa por predicar el evangelio, ¿sí? Que nos dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Así que él no quería perder su recompensa por predicar el evangelio, lo que nos dice ahí el versículo 16 y 17. Y en segundo lugar, y más importante, no quería que nada obstaculizara en absoluto la conversión de los perdidos mediante ese evangelio. Lo que nos sigue diciendo del versículo 19 en adelante. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Sí? Ahora, como vimos anteriormente, él les acababa de dar 6 razones acerca de por qué él tenía derecho de ser sostenido. Y sigue diciendo ahí, pero yo de nada de esto pero en el versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Continúa diciendo Pablo, él no se iba a aprovechar de ese derecho por ninguna razón, ¿sí? Con el fin de que los corintios no pensaran que había cambiado de parecer y que les había estado dando estas 6 razones para convencerlos, porque pudiera ser que alguien pensara, bueno, después de que el apóstol dio esas 6 razones para ser sostenido económicamente, él no quería que los corintios dijeran, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Vamos a ayudarlo económicamente, ¿no? Después de todo lo que nos ha dicho, pues ahora no tenemos otra alternativa que apoyarlo económicamente. Así que Pablo, para que no pensaran que Pablo de repente había cambiado de parecer, él dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Dice, ni tampoco
he escrito esto para que se haga así conmigo. ¿Sí? Porque después de haberles dado las 6 razones de por qué debería ser apoyado, pues él no quería que pensaran que ahora les estaba escribiendo esto para que lo hicieran. ¿Sí? La forma de Pablo no había cambiado, no estaba usando un truco con la esperanza, ¿verdad?, de que le comenzaran a pagar o apoyar. Nunca él había aceptado paga de los que había servido y no tenía intención de hacerlo ahora. Tampoco estaba pidiendo que se le ayudara de una forma disimulada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa era la forma en que Pablo trabajaba en todo lugar. Esa era su norma. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:9, si pueden leer ahí, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Sí? Así que él trabajaba para su propio sostenimiento y de los hermanos que lo acompañaban. Y en la siguiente carta de 2 de Tesalonicenses también les vuelve a recordar, en el capítulo 3, versículo 8, ni comimos de embalde el pan de nadie, sino que trabajamos, dice, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo nunca quiso aprovecharse de los demás y comer de gratis, es lo que está diciendo. Pablo recibió ayuda de los tesalonicenses después de salir de la iglesia, pero no mientras estaba trabajando con ellos o entre ellos. Y sin duda esa iglesia estaba entre las iglesias de Macedonia que ayudaron a sostener al apóstol cuando él se encontraba precisamente ahí en Corintio. En 2 de Corintios 11:8 dice, he despojado, una palabra, esa palabra se usaba para saquear un templo. He despojado a otras iglesias, recibido salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me falta lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. ¿Sí? Así que el apóstol Pablo no quería que lo apoye, porque él era el que iniciaba pues sí, una congregación, una iglesia en un lugar donde nunca se había predicado el Evangelio de Jesucristo. Entonces él no quería que eso fuera un obstáculo, el hecho de que así como los reunió para enseñarles el Evangelio, después pues, les dijera, hermanos, pues ayúdenme, ¿no? Económicamente. Llegaran a pensar que, este solamente trae ese mensaje por dinero, ¿no? Para su sostenimiento. Así que por esa razón, Pablo no les pedía, en otras palabras, ofrenda, ¿sí? Para no ser gravoso y para que no pensaran que estaba vendiendo su mensaje, ¿sí? O que lo estaba haciendo por fines económicos, ¿sí? Además, él tenía una profunda convicción en esto. No había cambiado de parecer, ¿sí? Sino que él siempre tuvo esa convicción. Por eso dice, porque prefiero morir, fíjense, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. O sea que Pablo prefería estar muerto antes de que alguien pudiera pensar que predicaba o enseñaba por dinero. Él no era un profeta de alquiler, que lo pudieran rentar como lo fue Balaam. Allá en Números 22, donde nos habla de este profeta, o que estaba en el ministerio, como nos dice 1 de Pedro 5:2,
por ganancia deshonesta. Y desgraciadamente hoy en día existen muchas personas que sí lo hacen por ganancia, ¿sí? Que abren iglesia aquí y allá en todas partes, no para predicar la verdad acerca de la palabra de Dios, sino para ganancia propia, ¿sí? Así que por esa razón, uh, y si ustedes se fijan, ¿verdad? Eso es un obstáculo para muchas personas, ¿sí o no? ¿Han escuchado hablar de alguien que dice, oh no, ahí te exigen que des el diezmo y si no das el diezmo andan detrás de ti? No, no. Entonces, por esa razón muchos no quieren venir a la iglesia, ¿sí? Por lo que han hecho otros. Porque, pues, desafortunadamente hay muchos que sí lo hacen por ganancia, ¿sí? Así es de que Pablo no era de esas personas y él dice aquí que él prefería morir antes de hacerlo, ¿sí? Ahora, aquí nos habla bueno, en Hechos 20:33 nos podemos ver ese compromiso que Pablo tenía o que les enseñó a los ancianos de Éfeso. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, dice, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? O sea que él estaba más en ayudar al necesitado a que se le ayudara a él. ¿Sí? Así que, y como aquí nos dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca mi gloria. ¿A qué gloria se está refiriendo Pablo ahí? Bueno, pues se refiere a aquello en lo cual uno se gloría o la razón para gloriarse. Y esto también conlleva la idea de regocijarse o deleitarse, ¿sí? Debido a que se hace a menudo con orgullo, gloriarse es generalmente un pecado, ¿no? Cuando uno se gloria de sí mismo, pues es un pecado. Pero no tiene que ser necesariamente orgulloso y pecaminoso, ¿sí? La gloria de Pablo no tenía la intención de expresar arrogancia. Pablo no se estaba, cuando dice aquí que se gloria, no se estaba gloriando de él mismo, no estaba haciéndolo de una forma arrogante, sino de gozo. O sea, cuando una persona se gloria, no lo está, en el caso que como lo está expresando Pablo, está diciendo, no quiero que nadie me quite mi gloria, mi gozo, ¿sí? El gozo que me da de hacerlo, de sostenerme por mí mismo para no ser obstáculo para otros, ¿sí? Y no quiero que nadie me quite ese gozo, ¿sí? O esa gloria, ¿sí? Así que en ese caso, el gloriarse no era por arrogancia, ¿sí? Sino por gozo. ¿Por qué? Porque él estaba contento por aquel privilegio espiritual y compromiso por el cual se regocijaba, que él dijo que prefería morir antes que hacer lo contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo tenía sus prioridades bien establecidas. Se sentía gozoso por ejercer su privilegio de restringir sus libertades. Él tenía derecho a cobrar, ¿sí? Como apóstol, y como vimos las 6 razones que nos presentó la vez pasada, y pues
está establecido en la palabra de Dios, ¿sí? Pero aunque está establecido en la palabra de Dios, Pablo dijo, yo trabajo para sostener, voy a trabajar con mis propias manos para sostenerme, para sostener mi ministerio, ¿sí? Así que ese gloriarse del que habla aquí es muy diferente de jactarse él no se estaba jactando por sus logros, ¿sí? Sino que el gozo que expresa ahí es, la gloria de la cual él habla ahí es del gozo de hacerlo, ¿sí? Con libertad propia, no por verse mejor delante de alguien, sino porque él se gozaba en hacerlo así, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No preguntas? ¿Qué es pecado? Gloriarse es. Eh, Si es pecado gloriarse de sí mismo en el sentido de arrogancia, ¿sí? Pero no es pecado gloriarse cuando el gloriarse se refiere al gozo, ¿sí? Hay una diferencia. Por eso Pablo aquí dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, ¿sí? Él no se estaba gloriando por predicar, o sea, no lo estaba haciendo en una forma arrogante, ¿sí? Como apóstol, ¿sí? Porque él teniendo la autoridad como apóstol, podría llegar ese momento en que se podía gloriar de eso. No, él no está hablando de esa forma de gloriarse, sino él se está refiriendo a la forma de gozarse, De ¿sí? gozo. De gozo. Yo me gozo, yo me glorío, ¿sí? En lo que hago. O sea que en ese aspecto no es pecaminoso. Okay, está bien. Pero cuando se hace por arrogancia, pues sí es pecaminoso. ¿Claro ahí? Sí, ¿Aclarado? sí. Bueno, así que a esa gloria es a la que se refiere aquí el apóstol Pablo. Ahora, otra razón por la que Pablo hacía lo que hacía era porque no quería perder la recompensa, ¿sí? Nos dice los versículos 16 al 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, ¿sí? Porque me es impuesta necesidad. Y aquí vamos a ver la otra parte de gloriarse, ¿ves? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, ¿sí? La recompensa en sí que habla aquí no es por el mensaje o por el ministerio del Evangelio. Pablo habló de gloria, por ejemplo, en 1 Corintios 1:31, Pablo habló de gloriarse en el Señor. O sea, nos gloriamos en el Señor. ¿Qué quiere decir ahí? Que nos gozamos, ¿sí? Ahí también se habla del gozo. También en Romanos 15:17, Pablo nos habla, dice, gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Ahí también el gloriarse ahí no es en el aspecto de creerse más, ¿sí? Sino de gozarse, ¿sí? Y cosas así. También Pablo habló de regocijarse en el Evangelio, de gloriarse en la cruz y sobre todo de gloriarse en Cristo Jesús. Así que aquí dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué
gloriarme. ¿Sí? Él se gloriaba en el Evangelio. O sea que el apóstol Pablo se gloriaba en el Evangelio, no por el Evangelio. ¿Sí? ¿Entendemos esa parte? No por el Evangelio. ¿Por qué? Porque él no tenía nada que ver con el Evangelio. ¿Sí? El mensaje, él era el mensajero. El mensaje no era de él, era de Dios. ¿Sí? Así que él se gozaba en el Evangelio, no por el Evangelio, o sea, no porque de él hubiera sido el mensaje, ¿sí? Que hubiera salido de él. El Evangelio no era de Pablo, sino ¿de quién? De Jesucristo. Por esa razón, él no se gloriaba por el mensaje, sino se gloriaba en el mensaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no tenía nada que ver con el contenido del Evangelio. Él solamente había recibido la revelación. No se gloriaba por su dedicación o por su habilidad tampoco para predicar el Evangelio, ¿sí? El anuncio, el Evangelio. Aunque él fue mucho más diligente que muchos otros, pero él dijo, me ha sido impuesta ¿qué? Necesidad, ¿sí? ¿A qué se refiere me ha sido puesta necesidad? Bueno, como ustedes saben la historia de Pablo, el Señor Pablo iba en camino a Damasco persiguiendo a los cristianos cuando el Señor lo paró, ¿sí? Lo detuvo y se le presentó ese día y en aquel momento él fue apartado, ¿sí? Como apóstol. Ahora, lo que quiere decir es que Pablo no andaba buscando ser apóstol, no andaba buscando ser creyente, no andaba buscando seguir a Jesús, sino él andaba arrestando, persiguiendo a los que seguían a Jesús. ¿Sí? O sea, totalmente lo contrario. Pero el Señor lo detuvo y ahí lo apartó para ser apóstol a los gentiles. ¿Y qué fue? ¿Cómo respondió Pablo? Pablo no fue rebelde. Nos dice en Hechos 26, 19, que no fue rebelde a la visión celestial. Ahora, en otras palabras, Pablo no tuvo elección, ¿sí? Cuando Jesucristo lo detuvo y le dijo, tú vas a ser apóstol ahora para los gentiles, no fue algo, no tuvo la opción de decir sí o no. Le fue impuesta esa necesidad, esa obligación también, ¿sí? Le fue impuesta esa obligación, ¿sí? Así que, pero no fue rebelde. Por eso dice que le había sido impuesta necesidad. Lo que también significaría que le fue puesta esa responsabilidad. Jesucristo le dio esa responsabilidad. ¿Sí? No fue su opción porque él no andaba buscando, no andaba pidiendo eso, sino que Jesucristo le dio esa obligación. ¿Sí? Ahora, Pablo se dio cuenta se dio cuenta más tarde de que incluso él había sido apartado desde el vientre de su madre. ¿Sí? No solamente en el camino a Damasco, sino desde antes de que Pablo naciera, el Señor ya lo había escogido para eso. Y él mismo lo dice en Gálatas 1:15. Desde el vientre de su madre había sido apartado, así como Jeremías y como Juan el Bautista. ¿Sí? Pablo fue llamado y ordenado por Dios aún antes de nacer. ¿Sí? Y así como Jeremías,
Pablo no podía dejar de predicar, ¿sí? Así como Jeremías no podía dejar de predicar. Cuando Jeremías se encontraba frustrado y desanimado a causa del rechazo y la burla que le hacían, trató de dejar de predicar, pero no pudo. Jeremías 29, si me siguen ahí con su vista, ¿qué dice? Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Sí? Jeremías quiso apartarse, ¿verdad? Dejar de predicar el mensaje, pero dice que sentía algo adentro que no lo dejaba, ¿sí? No lo dejaba parar. Pablo le dijo a los colosenses, allá en Colosenses 1:25, les dijo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. ¿Sí? Jesús le dio esa obligación cuando lo paró en el camino a Damasco. Así que esa necesidad de la que Pablo nos habla aquí, esa impuesta necesidad, es el llamado, ¿verdad? Cuando por medio de Dios le impone esa necesidad de predicar. Cuando llama a alguien, ¿sí? Para el servicio, ¿sí? Es un llamado. Ahora, ese llamado no es que no pueda ser ignorado, ¿sí? Porque sí puede ser ignorado, descuidado o menospreciado, pero no puede ser ¿qué? Cambiado. ¿Sí? Alguien lo puede ignorar por un tiempo, o lo puede menospreciar o descuidar, pero no puede ser cambiado. Así que cualquier hombre que resiste ese llamado de Dios, le va a pasar lo que le pasó a Jeremías. Va a sentir ese fuego ardiente que está metido en sus huesos. ¿Por qué? Porque no tiene, hasta que obedece, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene otra opción. O sea, ¿quién le puede decir no a Dios? ¿Sí? Si Él es soberano, ¿quién se puede resistir a la voluntad de Dios? ¿Eh? Bueno, pero en ese caso, cuando el soberbio sería parte de aquellos a quien dice la palabra de Dios, muchos son los, ¿cómo se dice? Muchos son los llamados, pero pocos los que escogidos, ¿sí? Porque el evangelio es predicado a todos, pero no todos lo obedecen, ¿sí? No todos lo obedecen porque no fueron escogidos antes de la fundación del mundo para eso, ¿sí? Así que por esa razón no son escogidos, no atienden el llamado. Pero el llamado del que hablamos la vez pasada, del que estamos hablando, hablamos en Romanos, es un llamado interno. O sea, el llamado interno, nadie se puede resistir a ese llamado interno. ¿Sí me explico? Como decía, el soberbio o el rebelde se rebela contra la palabra y no se quiere sujetar. Sí, porque no tiene un llamado interno, ¿sí? Es solamente el llamado ¿qué? Externo. El ser humano puede rechazar o rebelarse al llamado externo, pero no al interno. O sea, hay una diferencia. ¿Sí? Sí, entendemos la diferencia. ¿O no? No sé. ¿Sí? O sea, el Evangelio, la palabra de Dios, la puede oír cualquier persona externamente, ¿sí?
Y a la predicación de la palabra de Dios externamente, sí, el hombre sí la puede rechazar. Pero al llamado interno, nadie lo puede rechazar. ¿Sí? Porque es la voluntad de Dios que o sea, Dios desde antes de la fundación del mundo escogió a esta persona y esa persona no se le va a escapar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó desde antes, aún desde que nació. Como Pablo, Pablo iba en contra de Jesús, pero Dios ya lo había escogido antes de que naciera. Así que cuando llegó el tiempo en la vida de Pablo, ¿sí? Dijo, ahora es tiempo. Y Pablo no pudo desobedecer. Nadie puede desobedecer la voluntad de Dios. ¿Amén? Sí, sí. Sí, en eso sí, porque es una fuerza interna que se siente en hacer la voluntad. Sí, es el llamado de Dios. ¿Sí? Además de ese sentido de obligación, hay un sentido de responsabilidad. Por eso es que Pablo dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Sí? Porque esa es la obligación que Jesús me ha dado. Y ay de mí, dice, si no anunciare el Evangelio. Así que Pablo dice que efectivamente el fallar en obedecer el llamamiento resultaría en el sufrimiento de un serio castigo. ¿Sí? ¿Y quiénes son los que reciben los más severos castigos? ¿Sí? Los ministros infieles, como dice Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos ¿qué? Mayor condenación. ¿Sí? O sea, ahí también se refiere a los que enseñan mal, a los que enseñan falsedad. Ellos van a recibir mayor condenación. Así que Pablo predicó el Evangelio gustosamente, pero no lo hizo de buena voluntad. ¿Sí? O sea, y de buena voluntad se refiere a que él no escogió hacer eso. ¿Sí? Dios lo escogió, le dio la responsabilidad. ¿Sí? Ahora, cuando dice de mala voluntad, no quiere decir que no estaba dispuesto a obedecer, sino que su voluntad no tuvo parte en el llamamiento, ¿sí? En el llamamiento en sí. No fue la decisión de él de servir a Cristo, ¿sí? Así que por esa razón él no recibió una recompensa, sino recibió una ¿qué? Comisión, ¿sí? Comisión me ha sido ¿qué? Impuesta, ¿sí? O sea que estaba bajo la obligación de predicar. Y por esa razón no merecía recompensa, ¿sí? Porque estaba bajo obligación. Ni tampoco esperaba recompensa, ¿sí? Ahora, ¿qué significa comisión? Volviendo un poquito atrás, donde Pablo dice, no nos hagáis muchos maestros. Por lo que he visto, a veces los hermanos se hacen maestros porque no hay varones o no hay maestros, entonces se hacen maestros. Digo, uno por la necesidad de que no hay quien imparta la enseñanza, ellos toman el lugar de enseñar. Bueno, entonces ahí viene lo triste, ¿verdad? Porque están haciendo el trabajo que no se les recomendó. Bueno, no es que no haya, ¿sí? Cuando Dios inicia una iglesia, una verdadera iglesia, Él da dones, ¿sí? Porque todos tenemos un don, ¿sí?
Todos tenemos, porque así nos dice la palabra de Dios, que Él nos ha dado un don para servir. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Si alguien se rehúsa a usar ese don, entonces ahí está el problema. ¿Sí? Pero no es que no haya alguien. Es que ese alguien no lo quiere, ¿qué? Poner en desarrollar. ¿Sí? Pero si Dios dice que da dones, ¿verdad? Dones espirituales a todos aquellos que son sus hijos, a todos aquellos que Él salva, claro que debe de haber alguien ahí. ¿Sí? ¿A eso se refiere? Sí, pero digo, a mi caminar he visto que... Pues, Lo que Santiago dice es que lo que Santiago dice es que todo aquel que va a tomar ese, o que siente ese llamado por enseñar, también se asegure de que es un llamado de parte de Dios, que no nomás se pare acá enfrente a enseñar, ¿sí? Especialmente si no va a enseñar la verdad, ¿sí? Que lo tenga bien presente, ¿sí? Pero si alguien siente el deseo de hacerlo es porque Dios le ha dado ese don, ¿sí? Pero digo, yo he visto, ¿verdad? Hace años atrás, no tenían el don de maestros y enseñaban. Bueno, cuando una persona no tiene el don de enseñar, también los hermanos le deben de decir, ¿sí? Porque la confirmación está precisamente ahí. No es que cualquiera se ponga a enseñar, porque va a decir, alguien pues honestamente tiene que decir, oiga hermano, creo que usted no tiene el don de enseñar. Así que, ¿me entiende? O sea, no es malo eso. Si alguien trata de hacerlo, es como cualquier don. Hay veces que tratamos de hacer algo, pero nosotros mismos nos podemos dar cuenta, ay, creo que esto no es para mí. ¿Sí o no? Y luego alguien viene y dice, ¿sabes qué? Como que tú para eso no naciste. Aún en el mundo, ¿verdad? Nos pueden decir eso cuando tratamos de hacer algo y no. O sea, dices, tú para pintor no, o para músico tampoco, ¿sí? O sea que siempre de alguna manera algo o alguien nos va a decir que no estamos ahí. Pero no es malo eso, ¿saben? Porque debe uno de ir buscándole, ¿sí? De ahí vienen muchos dichos, ¿verdad? Es mejor fracasar que no hacer nada, ¿sí? O es mejor intentar que no intentar, o cosas así, ¿sí? Porque en el intento se va uno dando cuenta de lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y lo peor es nunca haberlo intentado. ¿Qué tal si sí tenía la habilidad de hacerlo y por temor o algo nunca lo intenté? Y quizás eso era lo que me iba a llenar mi vida, ¿eh? O sea que es bueno intentarlo, aunque alguien nos diga, ¿sabes qué? No lo haces para eso. Así que también en la iglesia eso puede suceder, ¿sí? Y sucede. Pero como usted dijo, uno mismo se da uno cuenta que, como se dice, si la hace uno para maestro o para cantante o para predicar, uno mismo se da uno cuenta y casi no hay necesidad de que le digan a uno. No, porque el mismo trabajo dicen, no, esto es mucho trabajo para mí, ¿sí? O no estoy dispuesto a hacer esto, ¿sí? Esto requiere de ciertas disciplinas que yo no estoy. Bueno, si honestamente se está examinando a sí mismo, ¿sí? Dice, esto como, o sea, la misma tarea desanima a aquel que no tiene ese don. Pero el que tiene don persevera y persevera y persevera y persevera. O sea, si no tiene la disciplina, busca tenerla hasta lograrlo, ¿sí? Es el sentido de perseverancia. Pero el que no, pues se retira, ¿sí?
Dice, oh, creo que, bueno, lo intenté, pero no era para mí, así que, pero eso no debe de detenernos de seguir buscando, ¿sí? De seguir intentando. Amén. Así que, por eso Pablo dice que era una comisión, una obligación que se le había dado. Y la recompensa no era por predicar gratuitamente. Luego que Pablo menciona por lo que no recibiría recompensa, menciona ahora por lo que sí recibiría recompensa, ¿sí? Dice, ¿cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi galardón? O sea, ¿cuál es mi recompensa? Galardón significa ¿qué? Recompensa, premio, ¿sí? Así que puede decir Pablo, ¿cuál es mi premio? Bueno, dice que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Sí? Versículo 18. Así que a Pablo le pusieron el Evangelio en las manos. Le había sido puesta necesidad de predicarlo, o sea, se le había dado una obligación de predicarlo. Y se hubiera metido en serios problemas si Pablo no hubiera obedecido ese llamado. ¿Sí? Pero Pablo no estaba bajo obligación respecto a recibir pago. ¿Sí? Aunque está estipulado bíblicamente que todo obrero, ¿verdad?, trabaja por su salario, ¿verdad? O el obrero de Dios debe ser apoyado. Y ya Pablo nos habló de esas 6 razones por las cuales el obrero de Dios debe ser ¿qué? Apoyado. Pero aún así, Pablo tomó la libertad de no utilizar ese derecho. ¿Sí? Ahora, él estaba bajo responsabilidad de predicar el Evangelio, pero no estaba bajo responsabilidad de recibir pago, ¿sí? Lo cual él optó por no hacerlo, ¿sí? Así que él eligió que no se le pagase porque él prefirió hacerlo así, no porque fuera necesario. Y en esa decisión que él tomó, él encontró un gran gozo, ¿sí? Él tenía una gran satisfacción y gozo. Y sabía que por esa decisión también recibiría ¿qué? Recompensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque él estaba decidido a no abusar como dice aquí, de su derecho en el Evangelio. O sea, el derecho en el Evangelio era de que el derecho de él era recibir compensación, ¿sí? A eso se está refiriendo. No abusar de su derecho en el Evangelio. Prefirió más bien trabajar largas horas, día y noche, para ganarse su sustento, antes que ser una carga para aquellos a quienes servía o hacerlos pensar que se había metido al ministerio por dinero, ¿sí? Así que con gran felicidad y satisfacción, Pablo renunció a esa libertad. Rehusó aprovecharse de un derecho con el fin de hacer una contribución para la obra de Cristo, ¿sí? ¿Y cuál era esa contribución? Bueno, ganar a los perdidos para Cristo, ¿sí? Que es la segunda razón y más importante razón de Pablo para haber renunciado al derecho de recibir apoyo económico. ¿Por qué? Porque él quería no ser ningún obstáculo para aquellos que viniesen a escuchar el Evangelio. Así que en los versículos 19 al 27 nos explica las 2 formas mediante las que buscó mejorar su predicación de Cristo. Por medio de la negación de sí mismo. 1, la negación de sí mismo.
Y la segunda, por medio de el dominio propio. ¿Sí? O sea, él decidió ganar a los perdidos para Cristo por medio de negarse a sí mismo. ¿Sí? Él negó sus derechos. Lo que algunas personas dicen, no, ese es mi derecho. Él no reclamó su derecho, sino que él se negó a sí mismo. Y por el dominio propio. O sea, él esto quiere decir se disciplinaba a sí mismo. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a ver aquí. Dice en los versículos 19 al 23, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Sí? Aquí está hablando de negarse a sí mismo. ¿Sí? Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. O sea, él buscó la manera de poder llegar mejor a las personas, para así atraer a más personas a Cristo. ¿Sí? Él se negó. Primeramente vamos a hablar de qué manera se negó Pablo. Él se negó a sí mismo, él negó sus derechos, porque tomó la libertad de hacerlo, para ganar, como dice aquí, a mayor número. ¿Mayor número de qué? De personas, ¿sí? Para el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, como nos dice Proverbios 11:30, que el que gana almas es ¿qué? Sabio. ¿Sí? El que gana almas es sabio. Y estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario y sacrificarlo todo para ganar almas para Cristo. ¿Sí? Buen ejemplo de Pablo, ¿no? Ahora, en todo lo que concernía a sus derechos, era libre de todos. O sea, los podía hacer, podía tomar todos esos derechos. Pero debido a su amor por todos los hombres, estaba dispuesto a limitar de buena gana sus derechos por el bien de los demás. ¿Sí? Así que se había hecho, como dice aquí, figurativamente siervo de todos. ¿Sí? O sea, su deseo era servir a los demás para alcanzarlos para Cristo. Y por esa razón se había hecho siervo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos? Que entraron a la casa y nadie se acomedía a hacerlo, porque venían hablando de quién sería el mayor en el reino de los cielos. ¿Y qué les dijo Jesús? El que quiera ser mayor, ¿debe qué? Servir a los demás. ¿Sí? Así que Pablo precisamente hizo eso. ¿Sí? Se hizo siervo de los demás para alcanzar a todos. Así que esto implicaba que él estaba dispuesto a modificar sus hábitos, ¿sí? Sus preferencias, todo su estilo de vida. Estaba dispuesto él a hacer lo que fuera necesario
si alguna de esas cosas causaba que alguien se tropezara o quedara ofendido o que le estorbara en la fe en el Señor. ¿Sí? O sea, él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que la persona viniese a Cristo. ¿Sí? Y esas cosas a las que le acabo de mencionar es de que su orgullo, sus preferencias, sus gustos no se interpusieran. ¿Sí? Así que en las áreas grises, él escogía más el amor, no en estar en lo correcto. ¿Sí? Y por medio de ese amor, él no se permitía hacer nada que la conciencia de los creyentes débiles no les permitiera a ellos hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese amor ni siquiera le permitiría hacer cosas que serían ofensivas para los incrédulos a los que él daba testimonio. O sea, en otras palabras, él estaba poniendo todas aquellas cosas cuestionables en su vida bajo el control del amor. ¿Sí? Sí entendemos eso, ¿no? ¿Alguien me podría dar un ejemplo? De cómo podríamos hacer a un lado nuestras costumbres, tal vez, nuestros gustos, por no ofender a los demás. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? Puede haber varios. Escuchar música. Bueno, escuchar música, ¿sí? Si a mí me gusta cierta clase de música, pero esa clase de música ofende a mi hermano, pues no la escucho, ¿sí? El vestuario. El vestuario también, ¿sí? Si a alguien le ofende la manera en que me visto, pues me visto diferente, aunque no me guste, pero lo hago por amor a no ofender a alguien, ¿sí? O sea que hay muchas. Eso es a lo que se está refiriendo Pablo, ¿sí? Que él estaba dispuesto a hacer o dejar de hacer todo aquello que ofendiera a los demás y por esa razón no viniesen a Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando dice que se hacía judío para los judíos, ¿qué significaba eso, por ejemplo? Ahorita vamos a ver eso, pero solamente quería que quedara bien establecido a lo que se está refiriendo Pablo cuando dice que él se negaba a sí mismo por amor a otros. Porque muchas veces oímos eso, negarse a sí mismo por amor a otros. No, pero ya en la práctica es algo diferente. Escucharlo se oye fácil, pero ya ponerlo en práctica es algo diferente, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a vestirme de cierta manera y siempre lo he hecho por toda mi vida así, y si me doy cuenta de que a una persona le molesta la manera que, yo no me voy a cambiar de vestir por él. ¿Sí o no? ¿A poco no? De esa manera pensamos, ¿no? Si así me he vestido siempre, así soy, ¿y qué? ¿Verdad? Oh, no, pero entonces estamos pensando en quién? En nosotros y no estamos pensando en la otra persona. ¿Sí? O sea, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero a eso es a lo que se está refiriendo Pablo. Y ahorita vamos a entrar más en detalle, ¿verdad? Así que bajo la ley de Moisés, todo hebreo que era esclavo de otro hebreo tenía el derecho de quedar libre después de 6 años, ¿sí?
¿Y cómo es que se hacían esclavos entre ellos? Bueno, muchas veces por falta de dinero, ¿no? Tenían que hacerse esclavo de alguien para su sostenimiento, ¿sí? Pero después de 6 años, o sea, en el 7º año, todo esclavo quedaba, ¿qué? Libre. Pero había personas que eran esclavos y que se llegaba el 7º año y decía, no, yo prefiero seguir de esclavo sirviendo a esta persona. Ya era decisión de él, ¿no? Y aquellos que decidían hacer, pues les hacían un hoyito aquí en la oreja, una marca en la oreja, ¿no? Para decir que era esclavo permanente, no por obligación, sino ¿por qué? Por gusto, ¿sí? Porque quería seguir siendo esclavo de esa persona, ¿sí? Era una señal, ese hoyito que le hacían en la oreja, como una señal de servidumbre voluntaria. Y esto lo pueden ver allá en Éxodo 21, en el capítulo 21. Así que Pablo se había hecho, en un sentido figurado, esclavo, de esa misma manera, de todos los hombres. Por eso dice, me he hecho siervo de todos. O sea, me esclavicé a mí mismo, es lo que está diciendo. Me esclavicé a mí mismo. Y esa palabra pues es muy fuerte. Esa palabra de esclavizarse o esclavo se refiere a la experiencia del pueblo de Israel que pasó 400 años de servidumbre en Egipto, ¿sí? También se refiere al lazo matrimonial, ¿sí? De alguna manera, al lazo matrimonial. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:15, pero si el incrédulo se separa, dice que sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto ¿a qué? A servidumbre, o sea, a esclavitud en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, ¿sí? A esa clase de esclavitud se refiere. También se refiere a la esclavitud hacia la adicción al vino, como en Tito 2:3. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas ¿de qué? Del vino, ¿sí? Una persona se puede esclavizar al vino, a las adicciones, pero también se puede uno esclavizar a la relación con Cristo, ¿sí? En justicia, como en Romanos 6:18. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué? Siervos, o sea, esclavos de la justicia, ¿sí? O sea, Jesús nos sacó de la esclavitud del pecado, pero antes éramos esclavos de Satanás, ahora somos ¿qué? Esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Amén. Y de esa misma manera Jesús les había enseñado a sus discípulos, ¿verdad? Que el de vosotros quisiera ser el primero, debería ser siervo ¿de quién? De todos, allá en Marcos 10:44. Así que Pablo estaba dispuesto a ajustar su forma de vivir con el fin de identificarse con los que a los que estaba dando testimonio. O sea, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, ¿sí? Ahora, lo que él estaba haciendo no era parte del evangelio, no tenía nada que ver con el evangelio, pero ayudó a muchos incrédulos a prestar atención al evangelio y estar más abiertos a recibirlo, ¿sí?
Y para ajustar su esclavitud voluntaria, Pablo menciona 3 maneras en las que él había adaptado y continuaba adaptando su forma de vivir a fin de poder ayudar a otros, ¿sí? A que estuvieran más receptivos al mensaje. Y cada una de esas ilustraciones termina con una cláusula de propósito para ganar, ¿sí? Indicando así su gran deseo de ganar personas a Cristo. Primeramente dice, me he hecho a los judíos como judío. ¿Qué significa eso? Bueno, quiere decir que dentro de los límites de las Escrituras, Pablo se iba a comportar como un judío, ¿sí? Según fuera necesario cuando trabajara con los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Cristo ya no estamos obligados a las ceremonias, por ejemplo, a los rituales, a las tradiciones del judaísmo. Aunque yo no sé por qué, pero muchos cristianos quieren regresar al judaísmo, o sea, a seguir haciendo ceremonias y fiestas y todo eso. Ya como cristianos no estamos obligados a hacer eso, ¿sí? Eso es del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Pero si me es necesario a mí comportarme como judío para alcanzarlo para Cristo, lo voy a hacer, ¿sí o no? Es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Pablo no estaba obligado a seguir esas ceremonias, rituales y tradiciones, pero estaba dispuesto a hacerlo con tal de alcanzar al perdido, ¿eh? ¿Por qué? Porque seguir o no seguir algunas de esas cosas no tiene ningún efecto en la vida espiritual. Pero si las observaba y al observarlas, las personas que lo vieran se abrían al Evangelio, Pablo lo iba a hacer o lo hacía, ¿sí? Lo que antes había sido una restricción legal, ahora se había convertido en una restricción de amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque su motivo era claro. El propósito por el cual él quería hacer eso era para salvación, para que se salvaran en Cristo Jesús, ¿sí? Cuando Pablo hablaba de sus compatriotas judíos, Pablo dijo en ocasiones, por ejemplo en Romanos 10:1, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, ¿sí? El deseo de Pablo era que todos sus hermanos judíos, ¿qué? Se salvaran, ¿sí? Aún dice, si predicar a los gentiles pudiera provocar celos a algunos judíos para aceptar a Cristo, estaba dispuesto a hacerlo, ¿sí? Antes de esa carta, Pablo dijo, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, ¿sí? Aún él por salvar a sus compatriotas judíos, dice, aunque yo fuera condenado, claro que no iba a suceder, ¿verdad? Pero estaba dispuesto a aún ser condenado por que sus compatriotas judíos fueran, ¿qué? Salvados, ¿sí? Así que si él estaba dispuesto a hacer ese bien por sus compatriotas judíos, bien podía someterse a ciertas regulaciones, ¿sí? Ceremoniales, observar un día especial o limitarse en comer ciertos alimentos, si hacerlo ayudaba ¿a qué? A ganar a los que estaban ¿qué? Sujetos a la ley.
Por ejemplo, cuando Timoteo fue circuncidado, cuando Pablo le dijo a Timoteo que se circuncidara, no fue por motivo de la ley. ¿Sí? No es porque Timoteo estuviese obligado a circuncidarse, sino porque, nos dice en Hechos 16:3, perdón, que fue por causa de los judíos que había en aquellos lugares. O sea, fíjense, si Timoteo iba a predicar a los judíos en ese lugar, y si los judíos se daban cuenta de que Timoteo no estaba circuncidado, ni siquiera lo iban a escuchar. Así que por causa de los judíos, para que escucharan el mensaje, Pablo circuncidó ¿a quién? A Timoteo. No para obedecer la ley, porque ya no estaba obligado a obedecer la ley, ¿sí? Sino por amor ¿a quién? A los judíos, ¿sí? Así que él se iba a someter a participar de eso, no porque necesitara, sino para poder alcanzarlos, ¿sí? Así que si, por ejemplo, alguien nos invita a su casa y es católico de hueso colorado y es un viernes, ustedes saben que los católicos, más en Semana Santa, ¿verdad? Los viernes no comen ¿qué? Carne. Haríamos pero nosotros podemos decir, no, yo puedo comer carne, pues ¿qué tiene? O sea, para mí no es problema, eso es los católicos, no para el cristiano. ¿No estaríamos dispuestos a dejar de comer carne por alcanzar a un católico? ¿Sí? Claro, o sea, si el no comer carne ese día me ayuda a alcanzar al católico, o sea, eso no es nada para mí. O sea, no porque deje de comer eso me voy a hacer más, no significa que sea más espiritual. No, me estoy privando de ese derecho por una razón, ¿no? Y es alcanzar ¿a quién? A ese católico que tiene esas creencias fuertes, ¿no? Tal vez de no comer carne los viernes, ¿sí? Así que de esa forma es que Pablo nos está diciendo aquí. La circuncisión de Timoteo no era un beneficio para él, ni tampoco era para Pablo, pero sí podía ser de gran beneficio para su ministerio entre los judíos, ¿sí? Y era un pequeño precio a pagar por la posibilidad de ganar algunos para el Señor, ¿sí? También Pablo, fíjense, incluso Pablo, por consejo de Santiago y de otros dirigentes de la iglesia en Jerusalén, Pablo de buena gana pagó y participó en una ceremonia judía de purificación junto con 4 judíos cristianos. No lo hizo porque necesitaba hacerlo, ¿sí? Pablo participó en ese ritual para demostrar a los judíos que criticaban al cristianismo de que él no estaba enseñando a los judíos a que abandonaran de que él estaba enseñando a los judíos de que abandonaran por completo a Moisés y la ley del Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso Pablo hizo esa ceremonia judía de purificación. También el voto especial que Pablo hizo, el cual nos menciona en Hechos 18:18, puede ser que fuera por amor de algunos judíos. Nos dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, ¿sí?
O sea que aún Pablo se rapó la cabeza, un voto judío para poder alcanzar a otros. ¿Por qué? Porque había judíos que todavía estaban, ¿qué? Sujetos a la ley. Así que Pablo iba a actuar como si él mismo estuviera sujeto a la ley. Es lo que se refiere, ¿sí? Iba a actuar, no que lo que estaba haciendo le trajera algún beneficio espiritual delante de Dios, sino solamente lo hacía para alcanzar, ¿sí? Alcanzar a los judíos. Él no creía, ni enseñaba, ni daba la menor sugerencia de que cumplir la ley daba algún beneficio espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no puede ganar o mantener la salvación, pero era una forma de abrir puertas para trabajar entre los judíos. Así que esas cosas, cuando el creyente sabe que esas cosas no le afectan, ¿sí? No le ganan ningún... Sí, por ejemplo, ustedes saben, en algunos lugares dicen que la mujer solamente debe traer vestido y no pantalón, ¿sí? O sea, el vestimento, o sea, si todos los hermanos ahí en la iglesia ven a la mujer que trae pantalón ahí, las empiezan a criticar. Hoy no se puede, hey, viene la primera, olvídense de eso, eso no, el hecho de que una mujer se vista con vestido, no la hace más espiritual que una que se vista en pantalón, ¿o sí? Nada. Así que, ¿por qué criticar a aquellos que no saben, ni siquiera saben sobre eso? ¿Podemos sobrepasar eso? Claro, y debemos, ¿sí? Amén. ¿Por qué? Porque eso ni mantiene, no por vestirse de esa manera una persona gana la salvación ni la puede mantener, ¿sí? Pero, en veces si es necesario, pues lo hacemos, ¿sí? Lo hacemos. Por eso dice también a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley. ¿Ok? Pero antes, eso lo vamos a ver la próxima vez. ¿Alguna pregunta hasta ahí, lo que hemos cubierto ahora? Sí, tengo una pregunta sobre lo último, y es cómo lo hacemos sin comprometer nuestra fe o ni ser percibidos como falsos, como, oh, un día usa velo, aquí usa el velo la hermana, pero allá se va a cortar el pelo o algo así. ¿Cómo podemos hacernos de un grupo y luego de otro sin parecer falsos y sin comprometer nuestra fe? Bueno, una cosa es que asistamos a un lugar, por ejemplo, donde se usa velo, ¿sí? Ahora, ¿el velo tiene alguna importancia? ¿Espiritualmente hablando? No. O sea, no nos hace, a la mujer no la hace más espiritual porque trae velo o no traiga velo, ¿sí? Pero si, por ejemplo, una mujer que no usa velo, que es creyente, va a un lugar donde se usa velo, pues se lo puede poner, o sea, no hay ningún problema. ¿O sí? Con tal de que, porque si no se pone velo en ese lugar, ¿qué va a pasar? ¿Eh? Bueno, la van a empezar a criticar y las hermanas ahí no se van a querer juntar con ella porque no trae velo. Puede ser un impedimento, ¿sí? Especialmente si en ese lugar no se enseña el evangelio verdadero. ¿Cómo podemos alcanzar a esas mujeres? Esa mujer, ¿cómo puede alcanzar a las mujeres ahí? ¿Sí? Ahora es un pequeño sacrificio para poder alcanzar a otras a Cristo, ¿sí? Especialmente si se sabe que las mujeres, ahí no se predica la verdad. En otro sentido también ¿por qué asistiríamos a un lugar donde no se predica la verdad? ¿Sí? Podríamos reunirnos con ellas afuera, ¿sí? También. Y era otra pregunta, ¿cómo lo hacemos sin confundirnos? Por ejemplo, si uno siempre va con
los católicos una semana no come pescado y luego la siguiente semana se empieza a persinar. Entonces, como ¿dónde está el límite de hacer eso también? ¿Cuál es el límite? Sí, para no confundirnos ni comprometer nuestra fe. Bueno, para nosotros no comprometer nuestra fe, tenemos que saber exactamente cuáles son los límites. ¿Sí? Una cosa es lo externo no nos afecta. ¿Sí? Lo que nos afecta es lo interno. ¿Sí? Si ya nos empiezan a convencer de que de otras cosas, por ejemplo, de que si vamos a la iglesia católica, ¿verdad? Y que después, no, pues yo creo que yo también debería confesarme, ¿no? Necesito ir al Padre para confesarme, ¿no? Ahí sí ya no estamos pasando el límite, ¿sí? Porque eso sí ya no está, ¿cómo se dice? No es aceptable. Cosas que ellos hagan donde ya sí va en contra de lo que la palabra de Dios enseña, ahí sí ya no, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que marcar nuestros límites, ¿sí? Pero lo que es externo, en cuanto a comida, ropa, otras cosas que precisamente estamos, esta parte de esta carta de los Corintios, está hablando Pablo de las cosas que caen en las áreas grises, ¿sí? Precisamente eso, lo que la Biblia no nos dice que está bien o que está mal. ¿Sí? ¿Contesta tu pregunta? ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la escuela dominical de este día y vamos a continuar ahí en la próxima semana, primero Dios. Vamos a ponernos de pie y ser despedidos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder estar aquí estudiando tu palabra, para lo cual, Señor, te rogamos que no la echemos al olvido, sino que la tengamos siempre presente. Como Pablo, Señor, que siempre estemos dispuestos a pagar ese precio, cualquiera sea ese precio, siempre y cuando no violemos tu ley, Señor, para poder alcanzar a otros para Cristo, Señor. Y que siempre que nos veamos en esas situaciones, optemos, Señor, por el amor, por no ofender a los demás, con tal de que estén abiertos a escuchar tu evangelio, escuchar tu verdad. Y gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque nos dice claramente qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos de hacer, pero también nos habla de aquellas áreas donde tú nos dejas que escogemos, Señor, conforme a la situación que nos rodea. Y gracias, Señor, por ello. Ahora te pedimos nos despidas de esta escuela dominical, prepares nuestros corazones y nuestras mentes para el servicio que viene enseguida y que podamos seguir alabando y glorificando tu santo nombre. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga y si nos vemos o nos escuchamos en una hora. Amén.